Hola jóvenes de quinto semestre, buenos días, bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. El tema que vamos a hablar hoy es Napoleón Bonaparte. En la última clase habíamos hablado acerca de la Revolución Francesa y cómo tanto los gerodinos se habían apropiado del gobierno como los jacobinos. Y habíamos quedado en que había terminado prácticamente en un baño de sangre todo este país que se había levantado en armas contra sus reyes, Luis XVI. Napoleón Bonaparte nació en Córcega en el año 1769. Hizo sus estudios militares y era oficial de artillería durante la Revolución. Era un joven muy inteligente, muy ambicioso y muy estratega. Sus servicios como militar en favor de la revolución le trajo varios beneficios. Cuando desaparece los integrantes como Robespierre de la revolución, se erige un nuevo grupo revolucionario, pero ya no tan vengativo, y se hacían llamar el Directorio. Era un gobierno. Entonces el Directorio veía en Napoleón Bonaparte un enemigo potencial para la revolución, puesto que la gente estaba muy animada, contenta con los triunfos militares que había obtenido Napoleón Bonaparte. Entonces el Directorio decide enviar a Napoleón a conquistar parte de Italia. Y Napoleón parte con un pequeño grupo, un pequeño ejército mal armado, mal alimentado. Sin embargo, enfrenta a los prusianos y los derrota. Va a saquear varias ciudades italianas, botín de guerra, y eso va a llevar a París no solamente obras de arte, sino también alimentos y oro, etcétera, todo lo que pasa en una guerra. En 1798, Napoleón se va a embarcar en una expedición a Egipto. La idea era llegar a la India. ¿Por qué la India? Bueno, porque el enemigo preferido, o los siempre enemigos, había sido Francia e Inglaterra. Y la India, pues, era una colonia inglesa. La idea era apoderarse de la India y así golpear económicamente a Inglaterra. Al llegar a Egipto, de hecho, pues hay muchas anécdotas donde dijo Napoleón a su ejército que se postraran, ya que 2000 años de historia los contemplaba cuando vieron las enormes pirámides. Entre la gente que llevaba a Napoleón, llevaba antropólogos y encontraron la famosa piedra Rosetta, que era la transcripción de los jeroglíficos egipcios al latín, y gracias a ello se ha logrado descifrar todo lo que escribieron los egipcios. En fin, va a haber una gran batalla y Napoleón va a regresar triunfante nuevamente a Francia. El Directorio no estaba convenciendo al pueblo francés, no al pueblo propiamente, sino pues a los que habían quedado resentidos con la revolución, y entonces Napoleón va a aprovechar eso y va a dar un golpe de estado en 1799 y va a tomar el poder. De hecho, él mismo se va a autoproclamar el emperador Napoleón. Napoleón era una persona muy inteligente y va a gobernar Francia durante 15 años. Pero Napoleón no estaba hecho para gobernar. Napoleón era un conquistador y entonces se va a lanzar a conquistar prácticamente toda Europa. Entre las campañas bélicas que tuvo durante estos 15 años, va a tener un enemigo, el inglés llamado William Pitt, doble T,
y estos van a estarse enfrentando a cada momento. La estratega militar de Napoleón era utilizar la caballería, es decir, enfrentaba de frente, vamos a ponerlo así, al ejército que venía y los atacaba por los flancos con las caballerías. Y esto pues prácticamente era innovador en esa época y dividía a los ejércitos por más numerosos y bien armados que estuvieran, y una vez que ya estaban divididos pues era fácil derrotarlos. Una de las últimas batallas, o una de las grandes batallas que tuvo Napoleón Bonaparte fue en Austerlitz. Esto fue en el año 1805, donde va a derrotar al reinado austrohúngaro y va a hacer que renuncien, desapareciendo prácticamente ese reinado. La idea de Napoleón era desaparecer todos los reinados y prácticamente él quedar como soberano de toda Europa. Napoleón entonces va a organizar una confederación. Esta le va a dar el nombre de Confederación del Rin. El Rin es el río que atraviesa prácticamente toda Europa. Esta confederación agrupaba a muchos estados o zonas de Alemania y quedaron bajo la protección de Francia. En 1806 va a haber una confrontación, iba a haber una confrontación entre los rusos y Napoleón, pero el zar ruso va a celebrar un convenio de no agresión, es decir, vamos a llevarla en paz, ni tú me atacas ni yo tampoco. Prácticamente Napoleón había ido dominando todo, llegó a Polonia, Austria, y entonces no se quiso distraer con los rusos para enfocarse principalmente contra sus principales enemigos, los ingleses. Napoleón entonces va a ordenar que se bloqueara comercialmente a Inglaterra. Es decir, nadie va a comerciar ni a vender ni a comprarle nada a los ingleses. Lo iban a ahorcar económicamente. Napoleón va a atravesar España para ocupar Portugal, y ya ustedes recordarán, ya que estaba en España, pues decidió destituir a Fernando VII para que abdicara como rey, abdicó en favor de Napoleón y Napoleón dejó a su hermano José Napoleón pues gobernando España, que trajo como consecuencia más adelante la independencia de las colonias españolas en América. ¿Por qué lo planteo así? Para que vean cómo los hechos se van concatenando y van creando nuevas geopolíticas. Entonces, los españoles se van a levantar en armas, no van a reconocer el gobierno extranjero de Francia y van a crear una nueva constitución, la Constitución de Cádiz. Esa constitución decía que todos los ciudadanos españoles, incluyendo los de la colonia en América, eran libres y eran de derechos igualdad. ¿Qué va a pasar entonces? Eso va a traer como consecuencia que aquí en la Nueva España, hoy México, los criollos dijeron, pues si tenemos los mismos derechos y además ya no tenemos un rey español a quien obedecer, entonces fue que se originó el movimiento de independencia en nuestro país. Napoleón estaba prácticamente posesionado de toda Europa, nada más tenía un enemigo a vencer que era Inglaterra. Pero la esposa del zar, el ruso, era prima de la reina de Inglaterra. Y entonces el zar dijo, pues no me conviene estar bloqueando económicamente a Inglaterra, puesto que además yo también necesito comerciar con ellos. Y entonces se va a romper ese pacto de Tillis, en donde ya no iba a haber agresión. Napoleón se va a ir con 350,000 hombres a combatir a los rusos. Obviamente estaban mejor armados, tenían más experiencia los franceses, y los rusos se van a ir replegando hacia el norte. Inclusive Napoleón va a llegar hasta Moscú, pero conforme se iban retirando los rusos hacia el norte, van a ir quemando sus siembras, sus cosechas,
Las ciudades, inclusive Moscú, le van a prender fuego. Cuando llega Napoleón a Moscú, pues prácticamente había puras cenizas. Y entonces va a comenzar el regreso. Lo que no contaba Napoleón prácticamente es que hubo un gran invierno ruso para variar y no estaban preparados para ello. Va a haber hambruna, va a haber gente que va a morir congelada y va a ser la primer gran derrota que tuvo el señor Napoleón. Va a regresar a Francia prácticamente derrotado. Napoleón nuevamente va a inmiscuirse en la política, ya que pues los franceses estaban un poco decepcionados, nuevamente habían caído en nombrar a Luis XVIII, quien era hermano de Luis XVI, y lo nombraron como nuevo rey. Es decir, toda la revolución, todos los muertos y todo lo que pasó no había servido de nada. Nuevamente los Borbones habían llegado a gobernar. Pero Napoleón se levantó en armas y ofreció un gobierno de 100 días. Y los franceses lo apoyaron y obviamente nuevamente destituyeron a Luis XVIII. Nuevamente vuelvo a decir, Napoleón no estaba para gobernar, prácticamente él era un conquistador y va a haber una batalla final. La batalla de Waterloo, donde en esto va a ser en 1821, donde los ingleses van a tomar prisionero a Napoleón y lo van a mandar como prisionero de guerra a una isla que se llamaba Santa Elena. Ahí prácticamente pues, tenía una guardia inglesa y va a morir Napoleón en esta isla en 1821. Prácticamente eso fue lo que hizo Napoleón en estos 15 años y como pueden ver pues desapareció algunos sistemas feudales, algunos reinados tuvieron que caer ante la invasión de los franceses y lo que generó de una u otra forma fue la independencia de todas las colonias españolas en América. La próxima clase hablaremos acerca de la Revolución Inglesa. No olviden enviar sus evidencias. Gracias por su atención. Cuídense.